Este tercer módulo o cápsula nos permitirá continuar con el estudio de la clasificación de las obligaciones. En la cápsula anterior nosotros dejamos o iniciamos el estudio de la clasificación de obligaciones civiles y naturales y quedamos en aquella parte que se nos preguntaba, oiga, ¿las obligaciones naturales son aquellas del artículo 1470 o hay más? ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Decíamos, mire, según una doctrina, la enumeración del 1470 es taxativa, no hay más. Y para otra doctrina, la enumeración del artículo 1470 es meramente enunciativa, es decir, hay más. Este es el criterio que prima. Donde está todavía la discusión es saber cuáles son las restantes obligaciones naturales más allá de las del artículo 1470. Estas obligaciones naturales se pueden clasificar en dos grupos. Las de los numerales 1 y 3, que son las obligaciones anulables y rescindibles, y las de los numerales 2 y 4, obligaciones desvirtuadas. Vamos por las anulables o rescindibles. Ustedes recordarán, por sus estudios de Derecho Civil 1, acto jurídico, que la regla general es la capacidad. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellos que la ley ha declarado incapaces. Incapacidades que pueden ser generales o especiales. Dentro de las incapacidades generales están los absolutamente incapaces y los relativamente incapaces. ¿Quiénes son los absolutamente incapaces? Bueno, los impúberes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, y finalmente los dementes. En cambio, son relativamente incapaces el disipador declarado en interdicción de administrar lo suyo y los menores adultos. Bueno, el artículo 1470, número 1, nos dice que son obligaciones naturales las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos. Es decir, aquí estamos en aquellas obligaciones que han contraído los menores adultos. ¿Quiénes son menores adultos? Las personas, mujeres, mayores de 12 años y menores de 18, y los varones mayores de 14 y menores de 18. ¿Cómo deben obrar en el mundo jurídico estas personas? ¿Representadas o autorizadas? Cuando no obran de ninguna de las dos maneras o formas, esas obligaciones pasan a tener la calidad de obligaciones naturales. Es decir, obligaciones que no dan derecho a exigir su cumplimiento, pero que si se cumplen, se puede retener lo que se ha dado o pagado. Por lo tanto, las obligaciones que contraen los incapaces relativos, los menores adultos, son las obligaciones de que trata el artículo 1470, número 1. También están las obligaciones del artículo 1470, número 3, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. A ver, este numeral nos presenta un problema. Si cuando la ley utiliza la expresión actos está comprendiendo solo los unilaterales o también los bilaterales. Doctrina, representada por Claro Solar y Bodanovich, sostienen que se aplica a ambos, pues actos en doctrina es una expresión genérica y designa tanto los actos uni como bilaterales. En cambio, otra doctrina, de los profesores Abeluc, Alessandri, Somarribe Ramos y Fuello, estiman que solo se aplicaría a los actos, es decir, los negocios jurídicos unilaterales, que como sabemos son aquellos que para nacer a la vida del derecho requieren de la manifestación de voluntad de una sola parte. Y ellos dan ahí argumentos para sostener que solo se aplicaría a los actos y no a los negocios jurídicos bilaterales, como serían, por ejemplo, los contratos. Y a este respecto dan, en definitiva, 5 grandes razones para entender cuándo estaríamos frente a una obligación natural del numeral 3
a partir de la premisa que solo se aplicaría a los actos. En cambio, el segundo grupo de obligaciones naturales está compuesto por los numerales 2 y 4. El 2, y este fue el ejemplo que utilizamos hace un rato atrás o en el módulo anterior, dice, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Nosotros ya sabemos que el Código Civil termina su análisis normativo con la institución de la prescripción. El Código cierra el análisis de todo lo que aborda con la prescripción y lo hace en forma conjunta la prescripción adquisitiva, modo de adquirir el dominio, la usucapión, estudiada el semestre pasado, y este año se va a estudiar la prescripción extintiva liberatoria o modo de extinguir acciones y derechos. ¿Qué significa esto? Que cuando se contrae una obligación, y por el carácter, como dijimos, temporal del vínculo, este no puede pervivir durante toda la existencia del individuo o de la persona. Y es por eso entonces que es muy importante y muy trascendente en este punto considerar que las obligaciones, desde que son exigibles, tienen un plazo para que puedan llegar estas a ser cumplidas y también tienen un plazo para que el acreedor pueda desplegar la batería de instrumentos a efectos de obtener la satisfacción de la prestación contratada. Pero hay una institución que de alguna manera busca que todas aquellas situaciones inciertas se consoliden, y esta no es otra que la prescripción, cuyo objetivo es la certeza o la seguridad jurídica. Por eso entonces, que si una obligación civil prescribe, esa obligación muta, cambia a una obligación natural. Ya no voy a tener acción para exigir su cumplimiento, pero sí voy a poder tener la excepción para retener lo que se me ha dado o se me ha pagado. Por lo tanto, aquí la discusión en este número está dada por cuándo nace la obligación natural. Si desde que transcurre el tiempo, o sea, solo transcurso del tiempo, o bien si es necesario que haya habido un pronunciamiento judicial que declare la prescripción. Para don Luis Claro Solar basta el transcurso del tiempo y sustentan la opinión contraria el grueso de la doctrina. La jurisprudencia se ha inclinado por la primera tesis, es decir, la sola circunstancia que transcurra el plazo de la exigibilidad de la obligación la transforma en obligación civil a obligación natural. Y a partir de ese momento no puedo exigir su cumplimiento, pero si el deudor cumple, tengo el derecho para retener lo que se me ha dado o lo que se me ha pagado. Ahora, hay una opinión de don René Beluc, que la voy a leer directamente de la lámina, pero para que ustedes puedan reflexionar, que dice que aunque es más lógico concluir lo primero, es decir, solo transcurso del tiempo, ello choca con el inconveniente de que en tal caso el cumplimiento de la obligación natural se confundiría con la renuncia a la prescripción. Esto lo dejo solo planteado porque lo vamos a poder aquilatar y comprender cuando, estudiando la prescripción, veamos qué implica o qué significa la renuncia a la prescripción. Pero por ahora, guárdense que esto puede generar algún tipo de ruido en las obligaciones de orden natural. Y finalmente, constituye obligación natural las que se preceptúan en el numeral 4. Dice, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Para que no pueda, con eso me basta. Ahora, esto es interesante porque los juicios, ustedes van a comenzar en el futuro a litigar, pero ya lo deben saber claramente, que los juicios, el demandante puede obtener sentencia favorable o bien obtener sentencia desfavorable. Dicho de manera básica y coloquial, puede el demandante ganar el juicio, puede perder el juicio.
Dentro de las razones por las cuales se puede perder un juicio está el que no provee los acertos, no provee los presupuestos fácticos, no provee los hechos que señalé en la demanda. Y por lo tanto, por un problema probatorio, mi demanda, mi pretensión va a ser desestimada. Por eso que es muy importante que ustedes puedan, cuando litiguen, probar lo que afirman, porque no basta hacer hermosas demandas, hermosas contestaciones de demanda, con un análisis profuso de los hechos, con doctrina, con jurisprudencia, si mañana, cuando llega el momento, el instante procesal de la prueba, no somos capaces de justificar, de acreditar lo que hemos afirmado en nuestros escritos principales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley en esta materia? Si ha existido un pleito donde se demandaba el pago de una obligación, por ejemplo, usted, señor, me debe 1.000.000 de pesos como saldo de precio de un contrato de compraventa de una motocicleta. Pero no logro probar la existencia del contrato de compraventa. En definitiva, no logro probar la existencia del nexo u obligación. Y el deudor obtiene una sentencia donde el pleito lo gana y donde no fue condenado a pagar el 1.000.000 de pesos. Pero además se requiere que esta sentencia favorable para el deudor sea por la razón de que el acreedor no pudo probar la existencia de la obligación. Si se dan esos presupuestos, esa obligación tiene el carácter de natural. Y si, no obstante ello, el deudor en el futuro cumple, bueno, yo no tenía acción para exigir el cumplimiento, pero sí tenía el derecho para retener lo que se me dio o se me pagó. ¿Cuáles son los efectos de la obligación natural? Bueno, pagadas dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado por ellas. Hay dos normas que ustedes deben conjugar, artículo 1470, inciso tercero, con el artículo 2296 del Código Civil. Estas obligaciones pueden ser novadas, ya vamos a estudiar en su futuro la novación, pueden ser caucionadas por terceros, 1472, no producen la excepción de cosa juzgada y no pueden compensarse legalmente. Ya vamos a estudiar en su momento lo que es la novación, lo que es la compensación. Segunda clasificación de obligaciones. Obligaciones positivas y obligaciones negativas. Obligación positiva es aquella en que el deudor se obliga a una determinada acción. Por ejemplo, transportar al pasajero de Santiago a Buenos Aires. Pintar una casa. Defender un juicio. Operar. Construir un edificio. Acciones. O bien, negativa, aquella en que debe abstenerse de realizar algo que de no mediar la obligación podría efectuar. Por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad. Cerramos un negocio y asumimos el compromiso de no revelar a nadie el contenido del acuerdo, del convenio, del pacto. Esa obligación es una obligación negativa, porque yo me debo abstener de contar, difundir el contenido del negocio jurídico. Que de no mediar esa prohibición, yo estaría en libertad de poder contarlo, difundirlo. Pero ese acuerdo de confidencialidad es el ejemplo típico de una obligación de no hacer. Ahora, esta clasificación es importante para el caso del incumplimiento, pues en las obligaciones de no hacer se siguen los efectos del artículo 1555.
Lo interesante acá es que, tratándose de la obligación de no hacer, la ley claramente nos señala que toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Por lo tanto, cuando no es posible deshacer lo hecho, la única forma de satisfacer los derechos del acreedor es a través de una indemnización de perjuicio. En el caso de las obligaciones positivas, para que haya perjuicio, se requiere que el deudor esté constituido en mora. En las obligaciones negativas, simplemente desde la contravención. Tercera clasificación, obligación de dar, hacer y no hacer. ¿Cuándo la obligación es de dar? Cuando el deudor se obliga a transferir el dominio al acreedor o a constituir un derecho real sobre la cosa en favor del acreedor. La obligación que contrae el vendedor en todo contrato de compraventa, por la propia definición del contrato de compraventa, es una obligación de dar, porque queda obligado a transferirle el dominio de la cosa vendida al comprador. Esa es una típica obligación de dar. Ahora, la obligación ahora de entregar es aquella en la cual simplemente el deudor asume el deber de poner la cosa materialmente en manos del acreedor. ¿Cuál es el ejemplo? La obligación que contrae el arrendador. El arrendador respecto al arrendatario es una obligación de entregar, pues se satisface, se cumple cuando el arrendador pone en manos del deudor, en este caso, cuando el arrendador pone en manos del arrendatario la cosa arrendada. No hay transferencia de dominio entre ellos, sino que simple desplazamiento material de la cosa de manos del arrendador a las manos del arrendatario. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la obligación de entregar? La obligación de entregar, en estricto rigor, es una obligación de hacer. Sin embargo, para nuestro Código Civil, a las obligaciones de entregar se les aplican las reglas de las obligaciones de dar. Y ahí hay un conjunto de razones que nos permiten sostener lo precedentemente dicho. O sea, expresado de otra forma, la obligación de entregar es una típica obligación de hacer. Sin embargo, en lugar de aplicarle las reglas de las obligaciones de hacer, en Chile le vamos a aplicar las reglas de las obligaciones de dar. Y ahí están los argumentos para sostener lo anterior. Obligación de hacer es aquella en que el deudor se obliga a realizar un hecho cualquiera, material o jurídico. Pintar una casa, defender un juicio, operar, construir una piscina, etcétera, etcétera. Obligación de no hacer son aquellas en las cuales el deudor debe abstenerse de efectuar un hecho que, de no existir la obligación, podría realizar. Pongo otro ejemplo. 4 personas deciden asociarse y llevar adelante un negocio. Imagínense ustedes un restaurante. Pero a la sociedad y a los socios les va a interesar que no haya competencia en el mismo rubro, en el mismo giro, por parte de los socios en forma individual. Entonces, cuando ellos celebran el pacto de sociedad, pueden convenir lo siguiente, que quedan los socios obligados a abstenerse de no realizar la misma actividad del giro de la sociedad. Por lo tanto, ellos no podrían instalar un restaurante en la misma ciudad donde va a funcionar el restaurante de la sociedad. Esa abstención es una típica obligación de no hacer. ¿Es importante la distinción entre obligaciones de dar, hacer o no hacer? Sí. Primero, para determinar la naturaleza mueble o inmueble de la acción destinada a exigir el cumplimiento. Si la obligación es de hacer o no hacer,
la acción será siempre mueble. En tanto, si la obligación es de dar, será mueble o inmueble, según lo sea la cosa en que ha de ejercerse o que se deba. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde puede estar la importancia de lo anterior? Recuerden, reglas de competencia de tribunales. Acción mueble, acción inmueble. Competencia. Código Orgánico de Tribunales. B. En las obligaciones de dar y hacer es preciso que el deudor esté en mora para que el acreedor tenga derecho a reclamar la indemnización. En cambio, en las obligaciones de no hacer, los perjuicios se deben desde que hay contravención. Tercera importancia en esta distinción de obligaciones de dar, hacer y no hacer. Cuando ustedes estudien en Derecho Procesal el llamado procedimiento ejecutivo, van a encontrar que hay reglas en el procedimiento ejecutivo para las obligaciones de dar, hacer y no hacer. En cuarto lugar, el modo de extinguir pérdida de la cosa debida solo se aplica a las obligaciones de dar. El modo equivalente a las obligaciones de hacer es la imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida, que no está en el Código Civil, sino que está, como ustedes pueden ver, en el artículo 534 del Código de Procedimiento Civil. Y finalmente, en los contratos bilaterales, en caso de incumplimiento de una obligación de dar, el contratante cumplidor no puede demandar derechamente el pago de la indemnización de perjuicios, pues ella es accesoria al cumplimiento o a la resolución. En cambio, si lo que se deja de cumplir es una obligación de hacer, el acreedor puede demandar los perjuicios en forma directa.